Hoy en COCX nos acompaña un hombre cuya labor cambia vidas en silencio. Jefe de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús, lleva 17 años acompañando a niños que no tienen cura, ofreciéndoles dignidad, alivio y humanidad en el tramo más difícil de la vida. Su empatía no solo alcanza a los pequeños, sino también a las familias que atraviesan ese camino imposible. Más de 800 niños y sus seres queridos han encontrado en él un referente de compasión, verdad y acompañamiento real. No solo cuida, sino que enseña a vivir hasta el final. Dr. Ricardo Martino Alba. Hola, les habla Mauricio Duarte, director de COCX. En esta oportunidad quiero pedirles un favor muy especial. Tenemos muchísimas personas que todos los días ven nuestros episodios. No obstante, no se suscriben. Y para nosotros la base de nuestro crecimiento y mayor alcance con nuestros invitados depende de esa suscripción. Así que por favor, suscríbete. Muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí con el doctor Ricardo Martino. Él ya nos va a contar un poco de lo que hace. Yo creo que esta es una de las conversaciones más apasionantes, más retadoras que voy a tener, sin lugar a dudas. Nuestro invitado del día de hoy ejerce la profesión de la medicina en España y he llegado a él porque creo que en su hacer hay profundas enseñanzas que inspiran a muchos profesionales y a muchas personas que ya en particular tratándose de el tema de experiencia y en el tema de la salud, la atención centrada en el paciente, nos puede ilustrar, nos puede educar. Doctor Ricardo Martino, a mí siempre me gusta empezar estas conversaciones explorando la persona detrás del título, de tu responsabilidad. Cuéntanos un poquito de ti y por qué llegaste a hacer lo que haces, y estoy dejando como en entretela esa profesión tuya tan tosuda, tan difícil y tan importante para tantas personas. Bueno, yo tengo 61 años, estoy casado con mi mujer, tenemos 3 hijos varones y ya somos abuelos. Tenemos 7 nietos y otros 2 en camino. Así que somos una familia que nos ocupa, y en la familia también ocupa una parte importante en la vida y es necesaria para poder hacer cualquier profesión. Y en nuestro caso, para la mía, que yo soy pediatra, me dedico a los cuidados paliativos pediátricos, es decir, a los niños con enfermedades incurables, es muy importante lo que te sostiene, y lo que te sostiene siempre está fuera del trabajo. Luego hablaremos de más cosas. ¿Por qué llego yo a esto? Yo soy pediatra, me formo en cuidados intensivos pediátricos en Madrid, y en algún momento, bueno, pues me interroga que los niños en esos lugares de mucha tecnología se mueren mal. Me voy a un hospital de Suiza a trabajar en lo mismo, a aprender mucho más cuidados intensivos, y allí descubro que hay otra forma de hacer las cosas, hay una cultura del acompañamiento al niño que va a morir. Yo vuelvo interrogado por eso, de estar 2 años trabajando en ese entorno, y al regresar a España me ocurren 2 cosas. Una, es el año 95, donde la infección por SIDA era una epidemia. Morían muchos niños, lo mismo que muchos adultos, y hay una orden religiosa que es las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que abren una casa para acoger a esos niños que en aquel momento todos se morían y todos eran huérfanos, porque sus padres iban a morir por la misma enfermedad. Y por otro lado, yo vengo interrogado por eso y le pregunto a un amigo, oye, ¿cómo doy respuesta a esta pregunta que me ha surgido de cómo hacer que los niños no mueran mal o que mueran bien? Y me dice, haz una tesis doctoral, investiga y aporta algo al conocimiento. Y esas 2 vías se abren en un determinado momento, y yo, de modo informal, voluntario, empiezo a atender a niños que van a morir con 2 principios:
que ingresen lo menos posible en un hospital y que si tienen que morir, que lo hagan en casa. Y por otro lado, hago un trabajo de investigación entre profesionales para abordar cuáles son las actitudes, las necesidades, las barreras que tienen los pediatras cuando se enfrentan a la muerte de los pacientes que tienen. Bueno, eso evidentemente hace que cambien cosas en mí y yo voy incorporando en mi práctica pediátrica normal un enfoque de afrontamiento, de aceptación, de mejora de la comunicación, de toma de decisiones, que luego en el año 2007 se da una oportunidad de poner en marcha un programa innovador para atender a estos pacientes porque no existía y bueno, pues en el año 2007 ya desde ese momento en el Hospital del Niño Jesús en la Comunidad de Madrid yo pongo en marcha un programa de atención para todos los niños que tienen enfermedades incurables para atenderles en cualquier lugar y sobre todo en su propia casa y darles respuesta 24 horas al día. Eso fue hace 18 años y ahora ese programa se ha consolidado y bueno, pues esa es mi dedicación diaria. No sé si con esto ya queda aclarado para Sí, los oyentes. pues como te digo, a veces esto es una conversación muy difícil de sostener porque es impensable. Uno no está programado para hablar de la muerte de sus hijos y mucho menos para enfrentar una conversación con ellos sobre este tema. Creo que existe, no existe existen nombres, digamos, para quien pierde a sus padres, un huérfano, para quien pierde un esposo, una esposa, es viudo o viuda, pero para quien pierde un hijo no hay denominación. Pero más allá del elemento, digamos, difícil de esta conversación, para mí sí es un privilegio poder conversar contigo para que empecemos a mirar eh, ese, esa visión de cómo lo haces. Lo primero, en el tema de la salud se habla de la atención centrada en el paciente. Eh, Tu paciente es un niño cuyos días eh, están ya probablemente contados, ya hay una certeza sobre eh, esa expectativa de vida. ¿Cómo, ¿Cómo humanizas esa relación con ese paciente y con sus familiares? Bueno, lo más importante es hacer el salto del paciente a la persona. Ok, ¿qué significa eso? Significa que un paciente puede tener dolor por su enfermedad, pero los que sufren son personas. Y la persona es un ser, somos seres multidimensionales, por tanto sufrimos no solo por la enfermedad que tienes, sino porque por causa de esa enfermedad tienes que estar hospitalizado, no ves a tus hermanos, dejas de ir al colegio, tus padres se tienen que turnar para cuidarte y no puedes elegir con quién estás. Concebir al niño como una persona, aunque la mayor parte de los niños que atendemos por edad o por discapacidad no hablan, pero concebirle como persona, tratarle como persona, hace que tengamos en cuenta todo su mundo de lo que para él es importante y que, aunque no sea capaz de expresarlo con palabras, nosotros estemos siempre buscando qué es lo bueno para él que se le puede dar. Así que trabajamos con 3 principios. El primero es el niño es una persona. El segundo, lo que nos guía es el mejor interés del paciente, es decir, lo bueno, qué es lo bueno para él. Y nosotros aceptamos que la muerte forma parte de la vida, es algo natural, por tanto, ni se adelanta ni se retrasa. Ese es un poco el enfoque que tenemos y aunque se habla de atención centrada en la familia, a veces se sacrifica al niño por la familia o se sacrifica al niño por los profesionales. Y eso no puede ser, porque aunque todos tienen buena intención y quieren protegerle, pero a veces por aliviarse el propio sufrimiento, los padres o los médicos pueden tomar decisiones que no ayudan a ese niño. Por eso nuestro foco es siempre el niño o los niños, porque tienen muchas edades y van cambiando a lo largo del tiempo, y mirarle como una persona e intentar a la hora de tomar decisiones mirar el mundo desde sus ojos. Eso es lo importante. Qué interesante, doctor Martino.
en ese, dos preguntas de la narrativa, una desde muy temprano en esta conversación. ¿Qué significa morir mal? Bueno, hay que pensar cómo nacemos y qué necesitamos para nacer. Eh, para nacer necesitamos a otra persona que se llama la madre. Y si al nacer esa madre no nos cuidara, nos secara, nos alimentara, nos moriríamos siendo sanos. Nuestra única enfermedad es pertenecer a la especie humana. Así que si necesitamos de otros para nacer, eh, también necesitamos estar acompañados para morir. ¿Vale? Morir mal, por ejemplo, es morir solo. Ok. Morir mal, por ejemplo, es morir sucio. Morir mal, por ejemplo, es morir dolor cuando el dolor se puede aliviar. O morir mal también puede ser morir inconsciente cuando a uno le gustaría estar pendiente hasta el último minuto. ¿Vale? Entonces, cuando la gente habla de morir bien o morir mal, cuando yo le hablaba de las malas muertes que yo veía en cuidados intensivos, eran niños conectados a todas las máquinas donde a veces no se les informaba a los padres de que el niño se iba a morir inexorablemente y no se permitía ni se favorecía que esos padres pudieran tomarle en brazos, darle un beso, despedirle, porque todas esas cosas son sanas y necesarias para elaborar un buen duelo después. Perfecto, doctor. Y muy gentil por la explicación. En la segunda parte de esos comentarios mencionaste lo importante que es lo que es bueno para el paciente, que en este caso es un niño. ¿Cómo sabes que es bueno para él? Mirando el mundo desde sus ojos. Eh, cuando el paciente se puede expresar, cuando el niño puede verbalizar lo que para él es bueno, hay que escucharle, tenga la edad que tenga. Pero cuando no es capaz de verbalizarlo, no hay que fijarse solo en aquello de lo que él es consciente, sino de lo que tiene experiencia. Y un niño tiene experiencia de lo bueno, aunque no tenga conciencia de lo bueno y aunque no pueda explicar lo que es bueno. Pero, por ejemplo, tiene experiencia de estar en su casa, ser querido, ser cantado, ser celebrado, eh, salir al aire libre. Si uno piensa en un niño hospitalizado y piensa qué es mejor para él, pues enseguida se inclina la balanza hacia el hogar, hacia los hermanos, hacia sus perros, hacia su colegio, hacia permitir la proximidad física de los padres o incluso de los abuelos, y eso nos ayuda a discernir, eh, valorando el mundo de vínculos y aquellas experiencias de seguridad y de bienestar que tiene el niño, qué puede ser mejor para él. Evidentemente en conversación con quienes le quieren y le cuidan, pero es algo que es una corresponsabilidad identificar lo bueno, porque todos tenemos buena intención, pero eso no significa inmediatamente buena acción. En este tema de la medicina, uno bueno puede tener buena intención, pero para hacer una buena acción hace falta una competencia, hace falta conocimientos, destrezas, experiencia profesional. Entonces, bueno, a veces en este diálogo con los niños, con los padres, con las familias, pues los padres dicen, me gustaría que mi hijo no se muriera. Perfecto, pero eso es un deseo. Ahora, ¿qué es lo bueno para este niño? Pues hay que encontrar el acuerdo con las familias. Ojalá pueda salir de cuidados intensivos. Ojalá pueda salir del hospital. Ojalá pueda estar en casa. Bueno, no puede viajar a Colombia, pero a lo mejor sí que puede ir al pueblo de su familia que está a 20 kilómetros para seguir teniendo esas experiencias vitales buenas y necesarias. Entonces, conociendo su mundo y también mirando el mundo desde sus ojos, no desde los nuestros, podemos identificar y tomar decisiones que nos ayuden a colocarle en el mejor lugar para él, a ponerle los mejores tratamientos que le ayudan o a no obstinarnos con aquellos que no le ayudan. Perfecto, doctor. En tratándose de cuidados paliativos, hay una conversación muy difícil, sobre todo con este paciente.
Eh, ¿Cómo manejas esas preguntas? Primero, para nuestra audiencia, cuando dices, cuando haces la narrativa de todo el tiempo que llevas dedicado a esto, no simplemente para la escala, ¿cuántos niños pasan por el hospital al año? Más o menos. Bueno, nosotros ahora en el equipo de cuidados paliativos pediátricos que tenemos, que es un equipo interdisciplinar, que tenemos médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeuta, auxiliar, bueno, todos los profesionales que pueden aportar valor. Actualmente estamos viendo unos 700 niños al año, de los cuales están muriendo 60, 70 al año, ¿vale? Eso quiere decir que nosotros no nos dedicamos solo al último año de vida. Nosotros Ok. atendemos a niños con enfermedades incurables a veces a lo largo de varios años porque tienen situaciones muy difíciles que les impiden hasta salir de su propia casa y que requieren que vayamos a verle, y son niños con muchos problemas respiratorios, neurológicos, digestivos, de movilidad, de dolor, y hay que priorizar y tomar decisiones sobre ellos para que vivan lo mejor posible. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos 100 niños que están viviendo en sus casas, a los que les estamos dando atención en sus hogares 24 horas al día. Eso en toda la región de Madrid, que es una región, bueno, con una distancia máxima de 100 kilómetros más o menos de donde nosotros estamos, pero estamos atendiendo en sus casas a 100 niños, además de los que pueden estar en nuestro hospital, en otro hospital o vienen a la policlínica, a la consulta externa. Perfecto, doctor. Cuando explicabas este equipo interdisciplinario que te acompaña en esta escala que nos narras, siempre está un reto de cada uno de los integrantes de tu equipo que enfrentado al sufrimiento humano, a la muerte y esa rutina tan compleja, ¿cómo evitar que se erosione la sensibilidad y la empatía del equipo? ¿Cómo logras tú liderar ese tipo de equipos? ¿Qué haces? Bueno, yo creo que primero hay que saber, y la gente tiene que probarse a sí misma, y eso solo se puede probar sobre el terreno, que es capaz de trabajar en esto o no. Porque, bueno, pues todo el mundo puede tener una oportunidad, pero también es importante saber que uno no vale para esto. Cuando la gente quiere trabajar aquí, yo les hago como dos preguntas básicas. Una, si tienen algún problema de salud mental, porque este no es un lugar alegre donde uno que tiene riesgo de depresión o que tiene otros problemas graves de salud mental, no es un buen lugar para él. Pero lo más importante que le pregunto a todo el mundo es si tiene una vida normal, es decir, si tiene familia, hobbies, amigos, planes, porque eso es lo que le sostiene, ¿vale? Entonces, esa es la parte más importante. Por otro lado, hay que proporcionarle a la gente un trabajo creativo, donde se puedan desplegar como profesional y como persona, que tengan una capacidad de originalidad y que eso sea bienvenido, ¿vale? Por tanto, la riqueza del equipo está en la diversidad de su composición. Personas con profesiones, edades, modo de entender el mundo distinto, valores y principios distintos, pero que son capaces de trabajar juntos por este tipo de trabajo. También las cargas se reparten en el equipo, ¿no? Las decisiones son colegiadas, las experiencias, la relación con las familias, pues bueno, pues se va distribuyendo. Uno se ocupa de esto, el otro se ocupa de lo otro. También hay que cuidar al equipo, y en ese sentido, pues yo tengo siempre una puerta abierta para poder hablar y tengo que conocer en qué momento vital y profesional está cada uno para no pedirles de más o no pedirles de menos en lo que cada uno necesita, y hay que estar con el pulso en la realidad del equipo. Y luego es inevitable que surjan tensiones, pues como en todo equipo humano, y lo importante es no asustarse con eso, es lo lógico, porque cada uno intenta poner todo lo que sabe y todo lo que puede al servicio del niño, pero aprendemos a respetarnos, ceder espacio, negociar los unos con los otros. Así que, bueno, esto
desde el punto de vista de la relación humana es muy enriquecedor. No le voy a decir que es fácil, pero solo un trabajo en un equipo como este consigue buenos resultados en situaciones tan difíciles. Este es un trabajo que no se puede hacer solo. Ok. En, en tratándose de las conversaciones eh, con estos menores, me imagino que quien tiene, no sé, 7 a 10 años es diferente a un preadolescente. Eh, ¿Cómo manejar esas preguntas difíciles como que hay después de la muerte? ¿Cómo equilibrar ese tipo ¿qué responde uno ahí, doctor? Es que quedó Bueno, yo sin... creo que hay que, primero es importante que cada uno de los profesionales haya hecho su propio ejercicio respecto a qué piensa, en qué cree, qué piensa sobre la muerte, porque si uno ha hecho ese ejercicio personal, es decir, nosotros le promovemos que la gente que trabaja con nosotros se haya hecho esas preguntas y tenga esas respuestas, porque si alguien no se ha hecho esas preguntas, es muy difícil que pueda acompañar estos procesos en la persona que tiene delante. Por eso la parte espiritual es importante y todo el mundo, tenga la convicción que tenga, se lo tiene que plantear, porque aquí hay preguntas de calado y también problemas existenciales. Sin embargo, los niños son niños, como ha dicho usted, en distintas edades y no hay que asustarse porque en general los niños pequeños hacen preguntas pequeñas y los niños grandes hacen preguntas grandes. Por ejemplo, Por ejemplo, pues uno puede preguntar si morir se duele y ya está. Otro que quién se va a quedar con mi peluche o con mi juguete o quién va a cuidar al perro. Entonces, a veces nosotros pensamos que los niños hacen grandes preguntas, pero tienen menos problemas en general. Cuanto más pequeños, menos problemas con la muerte que nosotros. Y en la medida en que van adquiriendo conocimiento y se van aproximando a la edad adulta, cuando nos preguntan, siempre debemos responder con otra pregunta. Porque en realidad no es tan importante el contenido de la pregunta, sino qué se está moviendo en el interior de esa persona para preguntar eso. Si él pregunta, oye, ¿y me voy a morir? Y le dices, bueno, ¿por qué me estás preguntando eso en este momento si es la primera vez que lo hace? Pues un adolescente. Bueno, a lo mejor cuando te lo dice no está angustiado por su propia muerte, sino a lo mejor tiene una chica que le gusta y no sabe cómo despedirse, aunque él haya asumido su propia muerte. A lo mejor está preocupado por cómo van a quedar sus hermanos o su madre si hay problemas entre el padre y la madre y él se siente protector de la madre, por ejemplo. Todo esto que te cuento son cosas verdaderas. Entonces, cuando no es solamente decir un sí, un no, ¿no? Sino es importante en cualquier pregunta saber a qué responde, porque hay un movimiento interior, unas preguntas normalmente que uno le da vueltas en la cabeza y cuando se atreve a formularla ha habido algo previo. Entonces es importante para poder ayudar de verdad saber a qué responde. Entonces, bueno, pues si te pregunta, contestar, bueno, ¿y eso por qué te preocupa en este momento? Eso nos ayuda a profundizar y a sacar a la luz cosas que a lo mejor son más importantes para él que el hecho de la propia muerte. perfecto. En ese núcleo extendido de quien acompaña a tu paciente, al niño, la familia, sus padres, sus hermanos, inclusive su mascota. Pero en el caso de los padres, cuando ellos tratan de evitar que él sepa, porque le tienen miedo a la consecuencia inevitable, y él pregunta cómo manejar ese conflicto de intereses en que los padres dicen, por favor, no le vaya a decir, y él sí pregunta, ¿cómo se hace eso, doctor? Vale, los padres con buena intención a veces quieren proteger a su hijo de una información que consideran que le puede hacer daño. Pero pensemos en un niño con cáncer, que, bueno, que es un niño que no tiene un déficit cognitivo, que lleva varios años yendo a un centro de cáncer especializado, que va a un hospital de día y que ha tenido compañeros, que ha conocido otros niños que iban con él. Cuando sus compañeros se han curado, se ha hecho una fiesta.
pero cuando alguno de sus compañeros se ha muerto, dejan de hablar de él. Y él es un experto, porque tiene la experiencia de esas vivencias. Cuando empieza a estar más tiempo en el hospital o recibir más tratamientos, ya sabe que las cosas o van muy bien o van muy mal. Pero se hace preguntas. Si nosotros no le damos el espacio y la oportunidad de expresarse, le aislamos y ese sufrimiento no lo puede liberar. Y por eso a veces los padres, con buena intención, aíslan al hijo, no permitiéndole desahogarse, expresar su sufrimiento. Y sucede otra cosa. Los hijos ven, saben que esto de su enfermedad le hace daño a sus padres y a veces quieren proteger a sus padres y también callan. Y eso, al final, los padres pueden salir a hablar y el propio niño no tiene con quién expresarse. Nosotros alertamos de todo eso a los padres, se lo decimos, negociamos con ellos y además les decimos, las preguntas difíciles os van a llegar a vosotros porque estáis más tiempo con él. Responded con honestidad. Si vosotros queréis que seamos nosotros los que le demos la información, nosotros se la damos. Y de hecho, pues algunos padres, pues yo recuerdo un niño, una familia que me pidió que explicara a los dos hermanos de un niño al que le íbamos a quitar un respirador después de muchos años para que pudiera fallecer en paz, pues que él se lo explicara a dos hermanos de 12 y de 8 años. Y entonces, bueno, pues esa era nuestra tarea y la necesidad que tenían los padres es ayúdanos a explicar esto que es inexplicable, ¿no? Entonces nosotros, pues, tenemos que explicar lo inexplicable. Qué horror. Doctor, en tratándose de la profesión, nosotros en nuestra actividad profesional nos encontramos con muchos médicos y siempre lo que llamamos en la voz del paciente, cuando nos mandan estas encuestas les mandamos encuestas y les preguntamos cómo les fue, refiriéndose a su facultativo, a su médico tratante, muchos acusan falta de empatía, tosudez en el diagnóstico. Eh, la primera pregunta es, ¿por qué para colegas tuyos es tan habitual? Y no lo digo yo, lo dicen muchos pacientes de ellos, esa lejanía, esa frialdad, es que no buscan conectarse emocionalmente, o ¿por qué pasa eso? Bueno, a lo mejor para evitarse el propio sufrimiento. O sea, hay determinadas especialidades médicas, ya que hablas de médicos, que necesariamente tienen un tiempo de atención largo donde se debe establecer un vínculo para el paciente, un vínculo suficiente, o sea, la empatía lo que abre es un canal para permitir la comunicación, la relación de confianza y la adhesión terapéutica. Si una persona, un paciente, no acepta al mensajero, que soy yo, no acepta su mensaje. No es tan importante el contenido, sino el mensajero, ¿no? Por eso es importante saber que nosotros somos comunicadores desde que aparecemos por la puerta de una consulta. Y tal y como entremos, nos sentemos, hablemos o callemos, ya estamos diciendo algo y estamos abriendo una puerta o levantando una barrera. Es verdad que el procedimiento más importante, que es la conversación, para un médico, tiene muy poca formación y le dedicamos muy poco tiempo. O sea, uno tiene que aprender reanimación cardiopulmonar o tiene que hacer un curso de protección radiológica, como es obligatorio en España para los residentes que se forman, pero no es obligatorio hacer un curso de comunicación o sobre entrevista clínica. Hay muchas especialidades que eso no lo tocan. Y eso es un déficit grande para los médicos y los pacientes lo que necesitan es conectar. Entonces, uno no puede trabajar en esto sin empatizar. Hay que poner límites para no sobrevincularse, pero vincularse es necesario. Wow, qué interesante. ¿Cómo limitar? Dices, hay que vincularse, primero, ¿qué debemos entender por empatía? Bueno, empatía es una capacidad para crear un canal de benevolencia mutua, diría yo. Es decir,
yo entro en la consulta y pienso que este paciente necesita algo de mí y el paciente piensa que yo lo único que quiero es ayudarle. Si yo pienso que el paciente me molesta y si él piensa que yo le agredo, ahí no se puede establecer ninguna relación terapéutica. Entonces, para mí la empatía es una capacidad para conectar con benevolencia mutua y ya está, ¿vale? Se pueden definir de muchas formas. Esa es la puerta, la empatía es la llave que nos abre el canal de la comunicación y de la relación de confianza. Y solo así se puede conseguir pues una adhesión terapéutica si un tratamiento es importante. Perfecto. Y hablabas del que hay que generar empatía, pero también hay que ponerle un techo que nos evite un vínculo, pongámoslo entre, no lo dijiste tú, lo digo yo, excesivo. Sí. ¿Cómo sabe uno hasta dónde llegar? ¿Cómo calibra uno eso? ¿Eso nace como, eso se educa, eso se aprende con el tiempo? ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, trabajar en profesiones en relación con el sufrimiento evidentemente genera un poco de sufrimiento al profesional y hay que saber que eso es así, hay que trabajarlo, integrarlo y ya está. Pero si mi propio sufrimiento me hace sobrevincularme con el paciente o utilizo la pena como criterio en la relación, por ejemplo, me da pena el paciente, tengo más posibilidades de hacer obstinación terapéutica, es decir, de sacar tratamientos del bolsillo que no le sirven, que no le hacen bien, que no están indicados, pero ¿cómo le voy a dejar sin tratar? Entonces, en pediatría, por ejemplo, hay mucha obstinación terapéutica porque hay una falta de aceptación por parte de los profesionales de que esa es la realidad inexorable. Si yo me muevo por pena, entonces estoy tomando malas decisiones con el paciente. Una de las razones para mantener una distancia afectiva suficiente es mantener la objetividad suficiente para seguir pensando en el bien del paciente y no en aliviar mi propio sufrimiento. O la pena que me da la madre que se me arrodilla y me dice, doctor, haga algo. Y entonces yo me saco otro tratamiento más que no le beneficia al niño. Entonces, ahí hay que tener una medida. Yo siempre le digo a la gente, no puedes responder a la pregunta trampa. La pregunta trampa es cuando estás en una conversación y de pronto la familia te dice, ¿y si fuera su hijo? ¿Y si fuera su padre? Bien, lo que hay que responder ahí es, si fuera mi hijo, si fuera mi padre, yo no sería su médico. Pero si no somos avispados y nos dejamos atrapar por esa pregunta, bajamos de la cabeza al corazón y entonces ya actuamos por pena y ponemos la emoción en primer lugar. Y seguramente a partir de ahí ya no decidimos igual en beneficio del paciente. Perfecto, doctor. Uno en el tema de los pacientes, que es, digamos, la denominación que usamos nosotros en tema de experiencia para los clientes en el mundo de salud, es el paciente, claramente, el ser humano. ¿Cómo a lo largo de estos años uno aprende de sus pacientes, aprende de sus clientes? ¿Qué has aprendido tú en estos años de estos chiquiticos que están enfrentando algo que para los adultos es tan brutal, tan tosudo? ¿Cuáles son los grandes mensajes para quienes escuchen esto? Bueno, yo tengo la suerte de tener muchos pequeños maestros, tanto en los niños como en las familias. Los niños viven el presente. No se hacen grandes preguntas y ¿no? La gente ahora se esfuerza en la atención plena y en vivir el presente y los niños viven el presente. Y el niño está en el momento ocupado con las cosas que le interesan y además tiene una expresión en general verdadera de lo que le pasa. Tú ves a un niño en un sofá sentado, le pregunto a los padres, ¿tiene dolor? Me dice, no tiene dolor, mira qué tranquilo está. Le das un jarabe de morfina y a la media hora se ha levantado y se ha ido a jugar con sus hermanos. No te engaña, porque lo que le pasaba es que no se podía mover porque tenía un dolor de todo el cuerpo, le das un medicamento, responde. Entonces esa presencia en lo actual, la verdad en las cosas que dice, la capacidad también de alegrarse
con pequeñas cosas, con ver a su perro, con ver a su hermano, el vínculo y la necesidad que tiene de sus padres, de su familia ampliada. El niño nos ayuda a poner en el foco las cosas importantes, porque nos tenemos que decidir por él y buscar qué es lo importante. También vemos niños de más edad que, bueno, que son creyentes y que se hablan con sus padres y les dicen no te preocupes que voy a estar bien, o adolescentes que crean todo un proceso de despedida en sus redes sociales para que su experiencia sirva para otros. O sea, hay también generosidad, ¿vale? Hay verdad, hay presencia, hay generosidad, hay alegría, hay resistencia, también hay espiritualidad en los niños y en las familias nosotros vemos también mucha amor, entrega, capacidad de sacrificio, priorización de las cosas de la vida. Muchos padres te dicen, gracias a mi hijo me he convertido en una persona mejor, por ejemplo, porque todo el cuidado, la enfermedad, la dedicación, que es difícil y es difícil de conciliar, evidentemente, con lo laboral, con toda la vida de la familia, pero al final depurando las experiencias, ¿no? En esto de la experiencia del paciente que tú planteas, pues hay familias que nos dicen, paliativos me ha salvado la vida, paliativos me ha cambiado la vida. Ojalá me hubieran mandado antes a paliativos, porque la experiencia de la verdad, el afrontamiento, la involucración, cómo se sienten ellos útiles en el cuidado de su hijo, cómo los hermanos son capaces de volver a revincularse con alguien que de pronto se convierte en un extraño, en un competidor porque se ha pasado mucho tiempo en el hospital. Todas esas experiencias van generando una buena experiencia de final de vida que hace que el duelo posterior sea un duelo sano y que no se convierta en un duelo patológico. Perfecto, doctor. No, qué generosidad la de compartir tanta sabiduría conmigo y con la audiencia. No son muchas más preguntas porque sé que tienes una agenda muy ocupada. En tratándose del sector de salud, nosotros típicamente hemos visto que hay lo que llaman los americanos el customer journey o el viaje del paciente. Entonces dice, en los tres corredores típicos que son urgencias, ambulatorio y hospitalización, las expectativas de los pacientes son diferentes. El de urgencia, para él probablemente el atributo en la prestación del servicio es la celeridad. Me rompí el brazo, quiero que alguien me ponga un yeso, me trate, me dé algo para el dolor. En una hospitalización, en algo delicado, no sé, una operación de espalda, puedo esperar más a que el facultativo más apropiado tenga agenda y pueda intervenirme. En ambulatorio puede ser otro, el criterio puede ser que, voy a decir algo banal, pero a veces real, que la habitación sea cómoda, que pueda pasar esos 2, 3 días como en un hotel. En tratándose de este escenario de los cuidados paliativos de los chiquitos, de los niños, ¿cuál es el punto crucial de ese viaje del paciente cuando sabemos que el desenlace es el que nadie quiere? En eso es cuando por primera vez conoce, como dices tú, a su médico mensajero, es cuando le tenemos que decir las cosas. ¿Cuáles son los momentos más difíciles que se enfrentan y cómo se deben manejar? O sea, los momentos más difíciles siempre son el diagnóstico de la enfermedad y el diagnóstico no se lo hemos dado nosotros, se lo han dado a veces durante el embarazo a una madre de un niño que va a tener una enfermedad, un síndrome. Y esos momentos del diagnóstico todas las familias los refieren como los más importantes, ¿no? Me acuerdo de una familia que decía cuando me conoció, doctor, ya sé lo que me va a decir porque sabía que yo era el de paliativos, pero por favor dígamelo bien. Que eso es tremendamente importante. Entonces, esa parte del diagnóstico sí que es muy importante, sobre todo por el tema de la comunicación. Y respecto a lo de el viaje del paciente que tú planteabas, qué cosas o qué expectativas tienen, pues los niños que son muy sabios, su expectativa es poder estar en su casa. Y en eso nosotros creo que si el cliente quiere estar en casa,
pues, y esto es una cuestión de calidad asistencial, nosotros tenemos que reorganizarnos para darle al cliente lo que necesita. Y ese niño necesita estar en casa. Y los padres, lo que más lo que esperan en cuidados paliativos es, por una parte, una descarga de responsabilidades, y nosotros les decimos, tú eres el padre, nosotros somos los médicos, nosotros somos las enfermeras, no te preocupes, incluso las decisiones difíciles no las debes tomar tú, las tomamos nosotros. O sea, esa parte de quitarles una carga añadida de tomar decisiones, y si hago esto mi hijo se muere, y si hago esto mi hijo sufre, y si hago muchas intervenciones quirúrgicas en niños, se les echa el peso de la decisión a los padres, y hay cosas que tienen indicación y otras que no la tienen. Entonces, los niños quieren estar en casa, los padres quieren ver a su hijo bien y aliviarse la carga. Entonces, nosotros trabajamos en esas dos líneas. Finalmente, doctor, podríamos pasar aquí horas. Hablaste de estos pequeños maestros que te han enseñado a lo largo de tanto tiempo tantas cosas. ¿Cuál es el mensaje para quienes tienen que tratar con pacientes? ¿Cuáles son esas 2 o 3 grandes sabidurías que a lo largo de estos maestros has venido aprendiendo y en tu hacer para enfrentar estas conversaciones tan difíciles en todas las dimensiones? Bueno, yo creo que lo primero es conócete a ti mismo, porque es importante saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, qué necesitamos para estar bien, porque para hacer un trabajo, este o cualquier otro, hay que estar bien. Y hay que mirarse con honestidad al espejo y saber quién soy y también quién no soy, porque a veces uno trabaja pensando en llegar a ser alguien que no es, y eso no le hace bien ni a él ni a otros. Así que ser quien uno es tremendamente importante. Segundo, no somos omnipotentes. A veces salvar vidas o tecnología médica o determinadas acciones pues dan poder, dan prestigio. Yo le digo a la gente, mira, este trabajo en paliativos es un trabajo escondido. No es un trabajo de éxito, es un trabajo de resultados o de paz o de bienestar, ni siquiera de calidad de vida, porque eso es un concepto demasiado elevado y demasiado pretencioso. Nosotros solo nos movemos por el bienestar del paciente, que es cambiante a lo largo del tiempo. Y también trabajar en equipo y dejarse ayudar por otros ayuda a poder hacer cosas mejores, más grandes, con mayor alcance, que cuando uno piensa que lo puede hacer solo o que lo puede hacer todo. Creo que esas cosas son para la vida diaria de los profesionales médicos y nos ayudan a estar bien, ¿no? Yo he aprendido con el tiempo a no sufrir demasiado en el trabajo y eso es bastante importante. Como decimos en Colombia, los malos circos que se despiden y se despiden y nunca terminan despidiéndose. Es que no, me causó, como el tema de la muerte es un tema tan real, tan certero como nuestro nacimiento, pero tan incomprendido. ¿Qué mensaje hay para nuestra audiencia de esos que has escuchado en la sabiduría de los niños, de que, si bien es cierto, todos vamos a enfrentar ese momento? ¿Cuál es el aprendizaje para tranquilizarnos de voz de esos pacientes chiquitos que has tenido? Bueno, no preocuparse por el futuro y ocuparse de vivir el presente, si no te pierdes la vida. Fabuloso. Doctor, pues me encantó esta conversación. Quisiera muy pronto invitarlo a Colombia con seguridad para que nos cuente tantas cosas maravillosas de este aprendizaje en una profesión tan tosuda que nunca quisiera estar ahí, pero que hay mucho aprendizaje en todo esto. Muy bien, pues muchísimas gracias por el interés y espero que le sirva a otras personas. Fabuloso. Buen día. Buen día, gracias. Gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final de este episodio. En esta ocasión, quiero invitarlos en 15 días a una nueva emisión de SEO CX. Y recuerda, suscríbete.